Buen día. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué me sale? Bueno. Hola, buen día. Buenas. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Esto que me salga sala 17 es porque no la cerré la última vez, ¿no, Analia? Sí, y yo hice lo mismo. Sí, ya veo. Queda entre nosotras. Entre los que estamos aquí. No, pero si vos pones finalizar paciente, ¿tenés que hacer algo más? No sé por qué. Sí, se ve que yo no la cerré. Yo había puesto que iba a finalizar. Todos los días aprende algo. Claro, salgo de vuelta porque yo por las dudas que alguien la necesite. Sí, vamos a hacer eso. Ya volvemos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. No, mira, me salió. Ahora sos Pablo Jiménez. Pero podés cambiarlo ahí, ¿viste? Sí. Hay una parte que puedes cambiar tu nombre, creo. Sí. Es muy bueno. Era de la virtualidad, tiene todo esto. Y mucho más. Perfecto. Lo conseguí. Bueno, muy bien. Bueno, 24 ¿les parece que vayamos arrancando? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Yo soy la profe que está en el teórico de la tarde. Mi nombre es Analía. Supongo que nos conocemos de algunos. Veo algunos que están en mis reducidos, otros que están en otros, y otros que he conocido también en otras unidades curriculares. Después
Estoy acá porque le teníamos que presentar a una compañera de la Universidad de La Plata. Ahí la tenemos, yo la tengo a la derecha. Bienvenida, Miriam. Nos presentamos nosotros por Miriam, ¿les parece? Se va. Hola. ¿Te presentás? No se te escucha. Hola, hola. Probando, probando. Magela, empezás Y vos yo estoy mientras acá. Seba soluciona ahí el audio. Dale, dale. Y incluso estaba viendo que Seba dice sala 2. Esto sí, porque no hubiesen entrado los otros. Nada, olvídate. Claro. Bueno, yo soy Magela Costa, estoy como referente acá en Deportes Colectivos 3, en 3 de los reducidos. Bueno, soy licenciada en Educación Física y recién ingresada al ISEF, así que un poco conociendo la dinámica y la organización y las características de esta institución. Ya estaba trabajando a nivel universitario, pero en el IUACJ, y además trabajo en la Secretaría Nacional del Deporte, y tuve la oportunidad hace un tiempo de hacer una especialización en deportes adaptados, entonces es un poco mi perfil. Miriam, venís a darnos tremenda mano en lo que es deportes alternativos, que en verdad, como desde el colectivo docente, estamos todos en aprendizaje. Bueno, por ahí. Sí, como para contextualizar un poco a Miriam, a recordarle ahí, esta unidad curricular se organiza en reducidos y teóricos masivos. ¿Sí? En los reducidos llevamos a cabo los espacios de práctica, digamos, en gimnasio, y en los masivos se abarcan los temas como de forma teórica. ¿Sí? ¿Qué más? La unidad curricular tiene su mayor parte de contenidos sobre deportes adaptados a diferentes discapacidades, y la segunda parte, y la segunda parte es de deportes alternativos. ¿Sí? Miriam ya estuvo con nosotros en la primera edición de Deportes Colectivos 3, vino a darnos también tremenda mano, haciendo unos talleres que fueron buenísimos. La estuvimos llevando para todos lados, sin desayunar, la fuimos a buscar al hotel, no se olvida más. Y nos dio una mano ahí con un muestreo así súper fugaz, y le sacamos todo el jugo que pudimos. Y eso fue la primera edición de Deportes Colectivos 3, que fue en el año 2019. Y ahora, Miriam, aunque no creas, estamos en el 2020. Porque venimos 21. Académicamente, porque venimos arrastrando el año pasado. Entonces, bueno, bien. es eso lo que nos pasó. Y bueno, por ahí más o menos, como para orientarte ahí con el curso. Buenísimo. Seba, no sé si vos querés decir algo, presentarte, es el otro profe. Ahora se me escucha. Sí, ahora sí. Siempre tengo problemas con estos auriculares, perdón. Hola, Miriam, soy Sebastián Corvo, grado 1. Estoy con Anita en un reducido. Tengo 2 reducidos, estoy con el otro profe también, Santi Guido, que está acá ahora, creo. Y estoy en los teóricos de la mañana. No sé qué más. Creo que con eso alcanza. Bueno, bárbaro. Bueno, en realidad por ahí quería consultarles más o menos de cuánto tiempo disponemos. nosotros tenemos el teórico de la mañana de 9 a 10:30. Ok, bueno, bien, bueno. Y también quería consultarles por ahí cuáles son los contenidos del programa con respecto a los deportes alternativos, ahí que es
más o menos cuáles son los puntos donde se posicionan en términos conceptuales y eso, como para tener una idea. Profesora Costa, usted me facilita justo esa información. Justo sería, información. sería como la parte, capaz que Analía y Seba me pueden ayudar un poco de a dónde enfocar el año pasado, porque yo la primera vez. Está bien, tranquilo. Hagamos así como generalidades de los deportes, o sea, origen, generalidades de los deportes colectivos, o sea, puntos que tienen en común, por qué son colectivos, bueno, este debate de cuáles, cuáles son, por qué son alternativos y no son deportes convencionales, como general ahí ese debate. Vos sabés que nosotros, no me acuerdo en qué año, si fue en el 2017, porque he estado tantas veces que ya no me acuerdo cuáles de esas fechas. Yo estuve reunida ahí en el ISEF y trabajamos sobre el currículum, sobre el programa, y yo por ahí hice algunas sugerencias, pero no sé en realidad qué fue lo que quedó de aquello que dialogamos. Bueno, vamos a hacer la presentación formal. Mi nombre es Miriam Burga, primera cosa. Segunda, soy profe en Educación Física del profesorado de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 98, o sea, tengo un montón de años. En ese contexto siempre trabajé en el ámbito del deporte, siempre en clubes, en el ámbito universitario, y hace muy poquito en el ámbito del sistema educativo de los niveles, más que nada secundario, en escuelas que acá en este país hay escuelas que son orientadas en educación física, son bachilleres orientados en educación física con materias específicas. Les hago así, perdón, Sebastián, discúlpame, ¿querías decir algo? Perdón. No, tranqui, era para... Ahora me acordé. Abrí el programa para contarte más o menos los deportes que estuvimos trabajando. Dale, decímelo. Para que tengan en cuenta, tuvimos showball, football, korfball, como es que el del frisbee, ultimate. Buenísimo. Y más o menos eso por un tema de tiempo que no nos da para abarcar más de... Pero habíamos puesto ahí como un etcétera, porque después tenía que ver un poco con las características de cada reducido y de cada espacio y de lo que fuera como surgió. Perfecto, espectacular. Bueno, en líneas generales, por ahí trabajar con prácticas diferentes implica un montón de cuestiones. Fundamentalmente, cómo te vas posicionando como profesional y cómo te vas agrupando con otra gente que te ayuda a pensar e interpelar espacios que están muy, digamos, muy enquistados en una sola forma de entender lo que es lo deportivo, ¿sí? Como que el deporte es algo con estructura, ajeno, federado, con cierta jerarquización, cierta selección previa de las personas, etcétera, etcétera. Y cuando vos venís con un discurso que lo abre, que lo flexibiliza, que lo propone desde diferentes rasgos y aspectos, la cosa se pone un poco heavy, y ahí hay todo un laburo de militancia que hacemos los que nos metemos en esta movida, que lleva muchos años. ¿Por qué les cuento esto? Porque este concepto de deportes alternativos empieza a escucharse en Argentina en los años 97, 98, ¿sí? Y los profesores de educación física, que no fuimos mucho, empezamos recién 10 años después, año 2007 más o menos, a trabajar en este ámbito y a pensar este espacio, ¿sí? Digamos que el concepto de deportes alternativos, o sea, recién ahora, hace poco tiempo, por lo menos en Argentina, nos estamos preocupando por definir, conceptualizar, caracterizar esto. Así que bueno, es un proceso que ya lleva como 20 años, pero sigue en proceso, sigue en militancia, sigue en construcción el campo. Pero ahora ya es un campo, ¿sí? En el sentido bien bourdiano es un campo, ¿sí? Hay ahí
una trama de posiciones que luchan, que juegan, que se jerarquizan. Bueno, hay un poder que circula, que es el poder de qué son los deportes alternativos, cuáles son los deportes alternativos, y digamos quiénes son los referentes de los deportes alternativos, como todo campo, ¿no? Yo, por ejemplo, en realidad, como para contarles un poco, el concepto de deportes alternativos nace en España, años 80. No nace en Argentina, nace en España, años 80, a partir de un profesor de educación física del INEF de Madrid. Y lo que él intenta es, obviamente, haciendo una crítica fuerte a la forma de la práctica del deporte federado en la época, ¿sí? Haciendo una crítica fuerte ahí, lo que hace es proponer, primero fue un proyecto de investigación, después se tornó una práctica, proponer un espacio de práctica donde la competencia fuese más formativa, fuese más abierta, ¿sí? Y en ese contexto elige deportes que no se practicaban en España. A esos deportes los denominó deportes alternativos, ¿sí? Si ustedes leen bibliografía de la época es muy raro, porque incluso en España educación física y deporte lo toman como la misma cosa, es medio raro, entonces ustedes van a leer cosas que dicen, pero esto es más el concepto de juego que el concepto de deporte, ¿sí? Cosas como que en este espacio hay que divertirse, en este espacio es solo para el placer y la diversión. Utilizan, por ejemplo, como definición de base, una definición vieja de Pierna Vieja que dice que el deporte es diversión. Bueno, hay como un montón de cuestiones medios extrañas que dista mucho del proceso que se hizo en Argentina. Digamos que arranca en España con esta idea contrahegemónica sobre los deportes federados. Se producen movimientos, encuentros que se llamaron deportes alternativos para el año 2000, recuerdo, y digamos que se abandona esa idea, o sea, se pierde y se retoma en Argentina en los años 2000. En Argentina hacemos un proceso, empieza con la misma idea, pero se modifica, es un proceso súper amplio. Y a día de hoy lo que les puedo contar es que hay como dos grandes, como para hacer un recorte, hay como dos grandes trabajos que se han hecho en Argentina. Primero, toda una tarea de interpelar la enseñanza del deporte hacia el interior de la educación física escolar, ¿sí? A partir de las nuevas ideas que nos generan esto que nosotros llamamos deportes alternativos. Ahora lo vamos a definir. Y por otro lado, se realizó todo un trabajo de promoción, desarrollo, ¿sí? Desarrollo y constitución de nuevas instituciones de estos deportes nuevos que se insertaron en el país. Todo un laburo en la cultura de inserción de estas prácticas. Es decir, que Argentina hoy tiene un montón de asociaciones, ¿sí? Oficiales, ¿sí? Nuevas, de estas prácticas. Tenés ADVRA, que es la Asociación de Deportes con Disco Volador, que incluye al Ultimate como una de las prácticas. Después hay un montón más, Disc Golf, ¿sí? Hay muchas prácticas de deportes con disco. Tenés la Asociación Argentina de Chuckball, tenés la Asociación Argentina de Korfball, tenés la Asociación Argentina de Caball. Digamos que se ha hecho todo un trabajo de institucionalización de las prácticas. Siempre me preguntan a ver qué son los deportes alternativos. Bueno, el tema es ¿cómo definimos eso? Nosotros lo definimos más que nada como un campo, como un espacio donde se reúnen prácticas, digamos, desconocidas en principio, en los años 90 y pico, desconocidas para la sociedad, y que como son desconocidas y como traen todo un conjunto de
de habilidades, problemas deportivos, idiosincrasias y culturas externas, alejadas, remotas, ajenas o cercanas que no las conocíamos, como el fútbol, que era cercana porque existe en el país hace un montón de años, a ese conjunto de cosas por desconocidas y porque nos aportan cosas nuevas y diferentes, le llamamos deportes alternativos. ¿A qué me refiero con esto? Que el korfball como tal, si lo pensamos en el otro plano, en el plano de las instituciones, si lo pensamos en el plano de las instituciones, no es un deporte alternativo. ¿Sí? El korfball es un deporte del 1902, nacido en Holanda, en Países Bajos. Pudo haber sido muy alternativo para la época, pero cuando ni siquiera se conocía este concepto de deportes alternativos, muy disruptivo para la época. ¿Sí? Recontra disruptivo. De hecho, en los periódicos de la época salía esto de esta nueva enfermedad del korfball que propone jugar mujeres y varones juntos. Bueno, fue como una locura para el momento. Pero a lo que me refiero es que todas esas prácticas, ¿sí? Más allá que tengan orígenes diversos, forman parte de lo que es el colectivo institucional de deportes a nivel mundial, ¿sí? Y no son alternativos. ¿Se entiende? No son alternativos. Lo que es alternativo es ese proceso de insertar prácticas nuevas en una cultura. ¿Sí? Lo llamamos alternativo porque nos aportan algo diferente, lo llamamos alternativo porque nos permiten repensar, ¿sí? Repensar las prácticas del deporte. Lo llamamos alternativo porque nos permite repensar la enseñanza a la luz de estas nuevas prácticas. E incluso nos permiten ampliar los bienes culturales que enseñamos en la escuela. Y les podemos brindar a nuestros estudiantes, ¿sí? Digamos, una idea del fenómeno deportivo, no una idea de esta regla, de este deporte. La idea de pensar, ¿a qué conclusión llegamos nosotros? Que conocer un montón de deportes a nivel mundial nos permitió entender el fenómeno deportivo, ¿sí? Como algo global, algo total. ¿Sí? Entonces, esta discriminación entre alternativo y no alternativo, ¿sí? tampoco hoy nos hace ningún problema. Para nosotros sabemos y tenemos claro que es alternativo cuando entra en una cultura ajena. ¿Por qué? Porque empiezan a circular, o sea, empiezan a ponerse en marcha un montón de circuitos, ¿sí? Un montón de circuitos, un montón de formas, un montón de gestiones, un montón de vínculos entre las personas que son, digamos, diferentes a los modos y los caminos que ya lleva la cosa tradicional. Ejemplo, te vas a un club a pedir un espacio para poner una escuelita de fútbol y te dicen, sí, pasá por acá, charlamos. Le decís, hola, quiero poner una escuelita de korfball, y te dicen, no, ¿sabes qué? Tengo todos los horarios ocupados, no sé, mirá, de última llamame y vamos viendo para la próxima semana. Entonces, eso es lo que hace lo desconocido. Entonces, en ese contexto, uno lo que hace es, por supuesto, con otros, idea otras formas de insertar o de pensar una estrategia de insertar estas prácticas. Bien, vamos a hacer algo más divertido, vamos a ver prácticas. Después seguimos, si quieren, me interpelan, me preguntan, porque es tan largo, tan largo. ¿Les gustaría ver videos de prácticas y yo les voy tirando esto, un par de cosas? Sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, Sí. Magela dice que sí, pero es la profe. Sí, obvio. ¿Sí? Sí, bueno, ya es alumna. Lucía, vamos, Lucía, que dice que sí. Vamos. Voy a abrir acá, ya puedo... Compartir, Creo sí, que yo creo que sí. Creo que sí, fíjate, si no... Lo de optimizar a veces. Bien. Igual vos debes sí. usar abundante Zoom, ¿no? Me imagino. No, sí, ya sé todo lo que tengo que tildar, ya sé. Ahí está. Antes de empezar, quiero que sepan esto. Estas estrategias que construimos
para insertar prácticas nuevas en una cultura, hicieron que nosotros tuviéramos que un par de pasos, digo, ahora parece ordenado, en realidad fueron tanteos, ensayos, lo que salía, salía, y lo que no salía, la puta madre, no salía. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacíamos? Estudiábamos los espacios, por ejemplo, si íbamos a pensar en la escuela, lo que hacíamos era, nos estudiábamos todos los diseños curriculares y encontrábamos algunos caminos conceptuales. Uy, acá puede entrar, acá dice deportes colectivos, entra. Acá dice facilitar la vinculación con otros bienes culturales, entra. Acá dice cosas no convencionales, entra. Buscábamos espacios conceptuales, ¿sí? Para decir, esto va acá. Entonces, nosotros nos vimos obligados a ampliar fuertemente el estudio de las prácticas y superar la simple idea de entenderlas como solo conjunto de reglas. Lo que hicimos fuimos a buscar historia, origen, problemática histórica donde se produce, o sea, por qué se produce, por ejemplo, en el Corval un deporte mixto. En realidad, por ejemplo, porque Ámsterdam, el Ministerio de Educación de Ámsterdam estaba buscando una práctica donde niños y niñas jugaran juntos porque estaban dentro de un movimiento que se llamó Escuela Nueva en Europa en el 1887, entonces tenían que poder fundar, por ejemplo, una práctica dentro de la educación física donde participaran mujeres porque ese movimiento Escuela Nueva impulsaba la educación de las mujeres en una época en que las mujeres no tenían acceso a la educación. Entonces, fíjense cuán importante es conocer por qué se produce una práctica, por qué nace una práctica, y con todos esos argumentos trabajamos para la legitimación de esa práctica en los espacios en que nos insertamos. Digo porque ahora cuando yo brinde información no les voy a decir solamente cómo se juega, voy a decir otras cosas más que para nosotros son importantes. Bien, vamos a arrancar, voy a compartir, pimba, tuki. Me tienen que autorizar aún. Dale, voy. ¿Quién es el host? Voy. Pensé que ya podías. Ahí ya deberías poder. Sí, you are the host now. Ah, pero me transformaste en host a mí. Sí. No pasa nada. Bien, ahí va. ¿Ahí ven todos los videitos? Sí. Perfecto. Sí, se ve, sí. Le voy a sacar el volumen a los videos porque si no es un... Hola. Ahí va. ¿Ven eso? ¿Están viendo? Yo no los veo a ustedes. No, todavía no. No se ve nada. Pantalla como a cuadritos. Se escuchaba ahí algo, pero no se llegó a ver. Ok. Qué extraño. Vamos de vuelta, vamos a hacer así. Porque a veces sucede que tiene que estar abierto el video antes. Sí, a veces sí. ¿Sí, viste? Vamos a ir, ándate para acá, vamos a hacer stop. Lo voy a abrir primero. Sí. Lo tengo abierto y ahora joder, que no funciona el escape. A ver, ¿dónde estás, video? ¿Ahí lo ven o todavía no? Ahora sí. Ok. Bueno. Eso que ven ahí se llama peteca. ¿Sí? Es brasilera. Es un deporte que nace a partir de juegos de pueblos originarios de la zona del Amazonas. Se juega con un elemento volante, es una base de goma con plumas. Y es un deporte como el tenis, ¿sí? Es muy simple, se juega singles o dobles, hay que golpear con una mano ese elemento volante y obviamente como toda práctica de campo dividido, ¿sí? La idea es que el equipo receptor no devuelva el implemento del otro lado.
Hay una federación formada, es súper nuevo, ¿no? Hay una federación formada en Minas Gerais en el año 85, 1985, pero no hacen desarrollo ni expansión a nivel ni mundial, ni regional, ni nada. O sea, sí, regional sí, a nivel nacional muy poco. O sea, no está muy expandida la práctica. Nos interesa en términos de habilidad esta práctica. Digamos que en términos históricos podríamos ir a buscar su relación con juegos de pueblos originarios justamente para discutir aquellos como es, teóricos del deporte que dicen que el deporte no está vinculado con las prácticas previas, con las prácticas antes de su institucionalización, pero nosotros encontramos que muchas prácticas siguen recogiendo, como los deportes de India, que después vamos a hablar, algunas ideas de lo que fue la práctica cuando era juego popular o juego ancestral o lo que sea. Bien, la habilidad es súper interesante, se golpea con una mano, es mucho movimiento y desplazamiento de piernas, en eso no se diferencia del vóley ni mucho menos, pero se juega con un implemento de fácil manejo y no es fácil de aprender. Ese discurso que los deportes alternativos son más fáciles es mentira. Son configuraciones. ¿Y se llama peteca mismo también? Se llama peteca el deporte, sí señora. El deporte, listo. Porque yo tengo peteca, pero no sabía que el deporte se llamaba peteca. Porque pensé también que peteca se llamaba el implemento. Sí, se llama peteca el deporte. También. A ver, miren, esto se llama indíaca. En realidad, un profe de educación física alemán, van a ver que muchos deportes son alemanes, porque los alemanes viajan por todo el mundo, recuperan prácticas, escriben reglamentos y ya. Entonces, ellos son casi los primeros en todo. Fíjense, él ve la peteca en Brasil y lo que hace es adaptarla a un deporte de equipos con 3 toques, ¿sí? Se puede bloquear ese implemento volante, cambia un poco el implemento, o sea, hace una base compacta de goma, porque la peteca son como círculos de goma superpuestos uno encima del otro. Eso es una base compacta de goma, pero después la forma de golpear es la misma, bueno, solo que obviamente toda la gestualidad corporal va a ser diferente porque juegan en equipo. Así que, ¿por qué lo arma parecido al vóley, ¿sí? Aunque 5 versus 5? Porque lo que pensó Han, el creador, dijo, bueno, si voy a hacer una práctica, necesito que esto se legitime rápido o que la gente diga, bueno, esto es conocido. Entonces dijo, bueno, el vóley es conocido, el vóley tiene su jerarquía, armo algo similar, pero con un implemento novedoso. Y se juega con el reglamento viejo del vóley, ¿vieron? Ese que no era todo punto, sino que había cambio de saque. Rotación. Sí, rotación, pero con cambio de saque, ¿viste? Así. Sí. Se juega con ese reglamento. Bien. Y se llama indíaca, indie de indios. Perfecto. Indie de indios. Bueno, este deporte yo siempre lo traigo porque a mí me gusta mostrar cómo evolucionan las cabezas de las instituciones. Esto es touch rugby, como verán. Están jugando en forma mixta, ¿sí? Lo que hace el touch es una práctica que se reglamenta, o sea, se empieza a jugar en el marco del rugby para trabajar la lógica del deporte, lo de pasar hacia atrás y correr hacia adelante, en equipos y en apoyo de los jugadores. Dato de color, el rugby fue mi primer deporte, en una época en que las mujeres no jugaban y yo jugaba, así que ya desde muy chiquita me empecé a cagar a palos con estas cosas raras. Entonces, fíjense que lo que tiene esta práctica se llama touch rugby, que hoy se usa mucho en el rugby infantil y que ya está reglamentada, digamos, que no es un deporte aparte, se juega dentro de los clubes de rugby como enseñanza, pero está reglamentada. Fíjense que lo que hacen es, incluyen otras cuestiones, esto de jugar en forma mixta, esto de cortar todo contacto que impide, por ejemplo, perder el miedo al correr hacia adelante, etcétera, etcétera. Entonces,
Entonces, fíjense cómo las instituciones deportivas de los deportes que nosotros llamamos convencionales empiezan a pensar variantes en pos de facilitar el juego y en pos de incluir y mezclar a las personas en el ámbito de la práctica. No es un dato menor, porque por esto digo, entiendan a lo deportivo como un fenómeno global, no como esto piensa de esta manera y lo otro no. Esto está a nivel mundial, ¿sí? Siendo de este modo. Esto se llama Prellball, es un deporte alemán. Es muy raro de jugar, 4 versus 4. Lo que hay que hacer es golpear esa pelota de un lado al otro de esa faja que está a 40 centímetros del suelo. Este deporte empieza como una práctica de entrada en calor para los gimnastas, ¿sí? Y se va formalizando dentro de la Federación Alemana de Gimnasia, ¿sí? Federación Alemana de Gimnasia, o sea, empiezan a jugarlo, se pasa la información, qué sé yo, para entrar en calor, para esto, no sé qué huevada, y en algún momento se juntan las instituciones que lo jugaban y empiezan a formalizar las reglas y terminan construyendo lo que nosotros conocemos como el Prellball, que también es viejísimo, y que lo complejo que tiene esta práctica es esa habilidad. Fíjense que en la misma acción de golpeo ponen la mano de manera tal que generan un pique en el suelo. Lo que hay que hacer es hasta 3 toques, ¿sí? Hasta 3 toques por equipo, intentar que el otro equipo no devuelva el balón, y sí o sí tiene que haber un pique entre los jugadores y un pique en el pase y un pique en la acción de ataque, antes de pasar por encima de la faja. Muy interesante, muy difícil de armar esa. Fíjense cómo van girando el puño. Y tiene una pelota especial, ¿no? Es una pelota de goma, nosotros lo jugamos con una pelota de goma, pero sí, es nada más que una pelota de goma especial, sí, porque es específica de Prellball. Y tienen que hacer los tres toques o no, porque eso no me di cuenta. En general, todos los deportes que son de toques siempre son hasta 3 y siempre es hasta, porque tiene que ver con el armado del ataque. ¿Se entiende? Sí. O sea, siempre necesitas el primero porque es el receptor y el de defensa, siempre necesitas el segundo porque es el de armado del ataque, y siempre necesitas el ataque. Entonces, en general, digamos, no es reglamentario, pero necesario. Esto es no hay videos oficiales, esto se llama Hitball. Es italiano, se juega en toda Italia, es creado por un profesor de educación física, Luis Gigante, entre los años 78 y lo termina de reglamentar en el 86. Él crea esta práctica porque su espacio de enseñanza en la escuela secundaria era un subsuelo que tenía un techo muy bajo y era muy chico. Entonces todo lo que hacía con pelota le rebotaba en las paredes. Entonces se le recomplicaba. Por lo tanto, empezó a inventar, a idear un deporte de equipos que pudiera jugar ahí adentro. Tampoco podía correr, hacerlo de invasión, porque se chocaban, o sea, había que frenar muy rápido o se estampaban contra las paredes. Entonces creó un deporte de equipos de cancha dividida, como verán. Primero lo hizo con el pie, que se llamó fútbol caos. Después se dio cuenta que era muy difícil manejar la pelota en esas circunstancias con el pie, y termina creando el Hitball. ¿Qué hay que hacer en el Hitball 5 versus 5? Golpear esa pelota en 5 segundos para el ataque, o sea, nada, y meterla en un arco que es todo el ancho de la cancha del lado del otro equipo. ¿Sí? Sí, todo el ancho de la cancha. ¿Qué pasa? La pelota puede golpear contra la pared, vuelve al juego y sigue en juego, sigue viva. Techo, sigue viva. Hoy en día hay canchas hasta inflables de Hitball donde tienen el techo a no más de 5 metros. La idea es que sea bajo para usar el techo como espacio de juego también. No se puede agarrar nunca, se golpea con puño de antebrazo, y la particularidad que tiene que como hay defensores y atacantes,
Si el gol lo mete un defensor, vale 2, si lo mete un atacante, vale 1. ¿Sí? Eso, para espacios pequeños, para los profes que dicen que no tienen espacio, tienen las paredes muy cerca, es un deporte divino y a los pibes les encanta porque les encanta golpear fuertemente la pelota y que salga para cualquier lado. Así que tenemos buenas experiencias. Fíjense. Muy bien, Hitball. Bueno, esto lo traigo como dato de color, deporte de campo dividido, el deporte tailandés, acá son los mejores del mundo, Malasia contra Tailandia, Sepak Takraw se llama, se juega solamente de la cadera hacia abajo, fíjense cómo bloquean con la cadera. Obviamente, de vuelta, no voy a repetir todo en los deportes de campo dividido, a menos que haya un dato de color, pero saben que la forma de marcar puntos es intentar que el otro no devuelva. Observen eso. Es una mezcla, o sea, es un deporte donde hay una destreza corporal vinculada con la acrobacia y el arte marcial, que nosotros no lo trabajamos en nuestro país porque no tenemos esa experiencia del cuerpo. Entonces sería como muy difícil y riesgoso, ¿sí? Pero bueno, las culturas asiáticas sí, entonces ven estos tipos haciendo unos giros longitudinales en el aire para golpear una pelota y después caen como gatos y no se lastiman ni nada. Repetí el nombre, por favor, Miriam. Sepak Takraw. Ay, no, ni idea. ¿Cómo? Bueno, después te lo paso escrito. Sepak, S-E-P-A-K, Takraw, separado Takraw, con K también. Nosotros tenemos otros deportes, es más, ustedes en Uruguay tienen el fútbol, tienen federación y todo, tenemos otros deportes similares, pero que se juegan con una disponibilidad corporal distinta, más de pie, ¿sí? Más de pie. Entonces, nada, eso tiene que ver con las destrezas corporales que por cultura vamos adquiriendo y por lo tanto, nada. Miriam, yo estuve en Asia también, justo que trajiste este video, me meto ahí el bocado. Estuve en Asia y hubo un deporte que fue como una mezcla, que se jugaba mucho en las calles, me llamó la atención porque se armaban canchas en plazas y eran 4 canchas, estaba salado. Y similar a este que mostraste, pero con la peteca. No sé si es un deporte aparte o es una modificación. No, sí. Pará, es otro deporte. Yo ahora no me acuerdo el nombre, porque como no lo investigamos a ese. Pero sí, es un deporte diferente. Sí, también se juega con el pie. Muy sí, divertido era. Sí, súper interesante. Fuimos como viaje de egresados de educación física y estábamos todos con compañeros, viste, visitando y de repente vemos deporte y que se estaban moviendo. Y bueno, vamos a jugar y nos metimos y claro, como era con el pie, muchos jugaban al fútbol y nos prendimos y salieron terribles partidos, hasta le ganamos a uno y todo. Tuve más. Vos sabés que si estuviese mi compañera de estudio Sandra, a mí no me gusta mucho la parte asiática, entonces no investigo. Ella investiga la parte asiática y ella sabe el nombre, te lo diría. Igual lo voy a chusmear. Dale. Me vas a hacer pedirle información a ella, que yo siempre le digo, no me interesa lo que es los asiáticos, no me interesa. Bueno, pero sí, ella lo sabe, es más, ella tiene, por ejemplo, usa juegos, hay un juego japonés que se llama Hanetsuki, que hay que pintarse la cara, que ella lo usa también para la enseñanza y lo trae en las capacitaciones. Ella es la especialista en Asia, yo no. Pero así que está súper bueno y sí, es un deporte aparte. Bien, gracias. Bien, miren esto. Todos conocemos el básquet, ¿sí? Creado por otro profe de educación física, Naismith, en el año 1891, perdón. Se me cruzaron los números, 1891 termina de reglamentarse. Ustedes saben que el básquet femenino no nace hasta 1950, pero aunque no lo crean, antes del básquet, el primer básquet femenino que existe es este, pero se llama netball y empieza el reglamento, o sea, se termina de reglamentar en 1895, o sea, 4 años después del básquet de Naismith. ¿Con qué lo hacen? Con el reglamento de básquet. Solamente, o sea, son profesoras de educación física que daban clases en colegios para señoritas, que buscaban una práctica, ¿sí?, deportiva, que no fuese la gimnasia,
para que las chicas jugaran en equipo. Entonces, esto se termina creando en Inglaterra, si bien empieza en Estados Unidos, se empieza a pasar la información, pero se termina reglamentando en Inglaterra. Este deporte hoy en día tiene 102 países que lo juegan. O sea, hay una movida a nivel mundial increíble. Y lo que tiene de particular es que, claro, como el reglamento en sus orígenes, cuando se los pasan, tenía líneas en el medio y Naismith marcaba las posiciones de los jugadores por los roles y las funciones, se pensó que eso limitaba los desplazamientos de las jugadoras en las zonas. Entonces, en esa interpretación del reglamento termina formándose el netball, donde las jugadoras, fíjense que tienen letras atrás, porque tienen las funciones, y solo pueden circular en 2 zonas, o sea, en la zona que le toca, por ejemplo, el ataque y la zona media, o la defensa y la zona media. Inclusive hay jugadoras específicas que son las que pueden lanzar, o sea, no lanza cualquiera. El aro es un aro de básquet. El aro es un aro de básquet que tiene la altura del de básquet, 3,05. Y bueno, ese es el netball. Nosotros en Argentina tenemos la Federación de Netball desde el 2005, que en realidad son personas que venían del Sextobol. Bien, vamos a ver un deporte muy loco que ustedes también han hecho experiencias con kickball en Uruguay. Es más, yo la última vez que estuve fuimos a un Buenas. En el barrio. Hola. Hola. No, para comentar nomás que creo que fue en el 2018 que vinieron los de Netball de Argentina. Ajá. Y el año, ¿cuándo fue? El año pasado, no, el anterior, es que fuimos invitados con todo pago, 5 de ISEF. Yo fui y fuimos ahí a Argentina. Teníamos todas las instalaciones, nos quedamos ahí en el CENAR y tuvimos capacitación de Netball. ¿Y qué te pareció? Me gustó, me encantó. Lo que nos tiró un poco para atrás está toda la demora y las trabas, ¿no? Para traerlo a Uruguay, porque es un juego un deporte que acá no se juega, no se conoce. Y empezar de cero es complicado porque tenés que hacerlo por amor al netball nomás. Pero Totalmente. Estuvo muy buena la experiencia de ir hasta allá. Totalmente. Ahora les voy a contar un poquito de lo que es empezar de cero. ¿Sí? Yo hice ese camino, porque como estoy loca, lo hice. 10 años trabajando ad honorem de cero. Después les cuento. Fíjense, kickball. En este deporte juegan 3 equipos. Esa es la rareza que tiene. Y obviamente, como verán, esa pelota gigante de 1,22 m de circunferencia. Lo que hay que hacer, las reglas son muy sencillas, es un deporte de lanzamiento y recepción, ¿sí? De golpeo de esa pelota, lanzamiento y recepción. Lo que hay que hacer es, un equipo golpea el balón, cuando la va a golpear, dice el nombre del equipo que la tiene que recibir, es decir, que no puede permitir que toque el suelo, y si el equipo no la recibe, suman punto los 2 equipos. Bueno, acá vamos a ver algo de varones, fíjense que los equipos son de 4 se agachan, sostienen la pelota y 1 golpea con el brazo. La técnica es re compleja, yo golpeé esa pelota porque es pesada, es re compleja y hay que cuidar mucho todo lo que es el codo, con el brazo bien extendido, la acción nace toda desde la espalda. Pero es muy interesante porque es sencillo y porque juegan 3 equipos. Eso con una pelota gigante se puede jugar. En Argentina tenemos desarrollo del kickball, tenemos una asociación de kickball. Y bueno, y no sé si en Uruguay ya la habrán formado, pero estaban ahí hace 2 años cuando yo estuve, estaban los chilenos que tienen bastante desarrollo y estaban dando un taller en Malvin. Fuimos ahí a unas experiencias que hicieron en Malvin, algo de un proyecto de extensión del ISEF. Bien, yo soy fanática de esto que se llama atiapatía. Todos los deportes indios que conocemos se juegan sin materiales, y fíjense, descalzos. Todos los deportes indios todos derivan de juegos ancestrales milenarios
están muy vinculados a la cultura, a los rituales, a la mística, a los dioses, o sea, no hay separación de esas cuestiones más originarias de las prácticas, por más que estén reglamentados. Hoy en día estos juegos están reglamentados y como tienen instituciones, nosotros los conceptualizamos como deportes. Tienen federaciones, tienen competencias nacionales, se juegan tanto en la esquina de la casa como adentro de la escuela, como en una competencia oficial. Esto es una competencia oficial, se llama Atiapatia. ¿Qué? Deletréame el nombre, que estoy con los nombres. Atiapatia, A-T-Y-A, y Patia también con Y. Lo que hay que hacer, este es el deporte por excelencia del engaño. Hay que engañar con el lenguaje corporal al otro para poder pasar de cuadrado en cuadrado, de casillero en casillero, sin ser tocado en esos pasillos. ¿Sí? Fíjense que hay los de blanco, hay uno en el pasillo longitudinal y todos en los transversales. Lo que está haciendo el 7 es amagando, ¿sí? Nosotros lo usamos mucho para la construcción del lenguaje corporal engañoso, de la trampa, de la finta, del amague, etcétera, etcétera. Y es muy difícil de jugar. ¿Sí? Se juega en equipos, por eso cuando te quedas solo en el cuadrado te cuesta mucho salir, porque siempre se juega en equipos, digo, por lo menos tiene que haber 2 jugadores para entre 2 engañar al otro. Hay que pasar del otro lado, es muy complejo el reglamento, se juega en innings, o sea, en innings, en cantidad de carreras. Nosotros lo que armamos en Argentina son versiones más sencillas para que la práctica se pueda entender la lógica y no estemos tan complicados con el reglamento. Así que contamos carreras, lo hacemos por tiempo y de forma alternada. Juega un equipo, después el otro, ataca un equipo, después el otro. Y así no sabemos el resultado hasta el final. Los indios no juegan así, siempre ataca un equipo y después ataca el otro. Profe, buen Bien. buen Este es día. otro. No sé, capaz que nada que ver, pero a mí me hizo acordar a la red, a eso. ¿A la qué? De pescadores. A la red de Ah, pescadores. sí, acá se llama pulpo o algo así. Sí, es como una mancha. ¿No? Sí, ahí va. Bien, casi todos son como manchas. Fíjense, este se llama coco. También está reglamentado. Lo que hay que hacer es intentar tocar a 3 jugadores. En realidad los corren de a 1, pero están los 3 adentro de la cancha porque es un inning de 9 minutos. Lo que tiene interesante esta mancha es que el equipo que persigue, ¿sí? Que son los de naranja, juega con reglas de desplazamiento diferentes al equipo que ataca. Es decir, está más limitado en el desplazamiento. El equipo que ataca puede cambiar de sentido en la carrera, meterse entre los jugadores defensores, hacer lo que quiera. El equipo que defiende, cuando está en uno de los lados, tiene que elegir un sentido de carrera, es decir, no puede volver hacia atrás, y solo puede cambiar de sentido en el poste. ¿Ven? En ese poste que está en los extremos puede cambiar de sentido. Entonces, es un juego exclusivamente de táctica y estrategia colectiva. O sea, acá se entrena la cabeza, tiene que ir más rápido la cabeza que las acciones. Porque la única forma que llegan a tocar es relevándose entre los jugadores. ¿Ven ese relevo que acaban de hacer? Y fíjense que los jugadores miran uno para un lado y otro para el otro. Por lo tanto, para que el jugador salga para el lado donde está el atacante, tienen que relevarse con el que mira para ese lado. Y siempre entras desde la espalda. Es un ¿ven? juego intenso este, ¿no? ¿Eh? Un juego bastante intenso este. Es recontra intenso y yo ya te digo, yo siempre les digo que cuando proponemos estos juegos tan desestructurantes en términos cognitivos, ayudamos a, por ejemplo, a modificar las formas en que se constituyen y se socializan los pibes en las escuelas. O sea, vos tenés, por ejemplo, el jugador de fútbol, porque juega bien al fútbol, va a jugar bien al hockey, va a jugar bien
al handball. ¿Por qué? Porque la forma de invadir y la forma de avanzar en cancha es similar. Entonces, cuando le metes esto, por ahí lo que haces es, lo metes en un problema que nunca tuvo y por ahí encontrás otros que en aquellas prácticas, en aquellas problemáticas no le iba bien, en esta encuentra, como tiene que pensar de otro modo, por ahí empieza a dominar este espacio. Yo siempre digo, usen multiplicidad de deportes porque le ayudan a los pibes, ¿sí?, a romper con los vínculos enquistados, ¿sí?, y a jerarquizarse y desjerarquizarse de otro modo a través de las prácticas corporales. No entendí cómo se hace el punto, Miriam. ¿Cómo se hace el punto? El punto en realidad, en la versión original, en realidad lo que se hace es, vos tenés que tocar en el menor tiempo posible, sacar a los jugadores, ¿entendés? Esos 3 salen, después entran otros 3, y después entran otros 3 porque son 9. O sea que los que hacen puntos son los que están sentaditos. Los que hacen puntos son los que están sentaditos, sí, porque los sacan antes. Okay. ¿Está? O sea que si en los 9 minutos no los tocan a todos, ¿entendés? Eso hace que no suma el punto. Ok, y después rotan. Claro, nosotros hacemos una versión más fácil, que es una versión en la cual entran de a 2 a atacar, o sea, entra uno a atacar, y lo que hacemos es, le cambiamos el objetivo, los hacemos sumar tiempo a los que entran. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí. Entra, corre, y yo tengo un cronometrista. En vez de hacerlo por inning, que es más difícil, tengo un cronometrista, pum, suma tiempo. Entra el otro, pum, suma tiempo, anoto, listo. Cambiamos, ahora ataca el otro, y así lo hacemos alternado. Tú, suma tiempo. Entonces, juegan todo el partido sin saber quién gana hasta el final. Sí, nosotros tenemos algunos juegos, nosotros hemos usado, por ejemplo, uno más para gurises más chicos, ¿no? Que se divide en 2 grupos. Un grupo son los corredores, el otro grupo son los que podrían ser manchados, entonces va entrando de a 1 el gurí hasta que mancha a alguno. Bien, claro. Y ahí se controla el tiempo que demoran en mancharlos a todos. Perfecto. Fíjate que una estrategia didáctica para componer secuenciación de actividades es que vos puedas elegir un modo de marcar, por ejemplo, en términos lógicos del deporte, y elegir prácticas que se vinculen por eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajás con ese juego que acabas de decir, le metes el coco después, le metes la tapatea después, le metes una mancha por tiempo después, le metes una mancha en equipo por tiempo después. Fíjate cómo secuencias en términos de enseñanza, buscando que el pibe entienda, por ejemplo, una forma de marcar, una forma de manejar el tiempo, una forma de, etc. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Cómo jugamos con las prácticas? Bien, floorball es un hockey de interior que tiene una pared, esa cancha, que se llama ring, por lo tanto, opera como jugador, o sea, la pelota nunca se va. Esos elementos son muy livianos, así que es un deporte ultra hipersensible. Se puede usar pie, ¿sí?, para autopase, y pecho para bajar la pelota, porque la pelota la bochita esa es hueca. Entonces, nada, no castiga. Súper interesante, es muy veloz, muy complejo de jugar. Y no se parece al hockey césped porque los implementos son tan livianos que hay que jugar de forma veloz, pero muy refinado y muy sensible, ¿sí?, para poder jugarlo. Bien, no les cuento más nada, pero les puedo decir que la federación, esto es de los países nórdicos, la federación internacional la conformaron Suiza, Suecia y Finlandia, y desde el reglamento, para mí son los más innovadores, desde la federación son los más innovadores para pensar la enseñanza. Yo tengo los documentos originales de la federación de cómo plantean la enseñanza y hablan de flexibilizar reglas, cambiar materiales, cambiar el espacio, enseñarles a pensar a los jugadores, o sea, trabajar sobre la inteligencia del juego, la construcción de la táctica antes de la técnica. Digo, tienen como, y es increíble que esa posición venga desde una federación. La verdad que son grosos. Hasta los 12 años hay categoría mixta,
hay femenina, masculina y mixta, y después de los 12 es femenina y masculina. Díganme cómo vamos, porque si no me apuro. Vamos bárbaro, vamos bárbaro. Bien. Esto es lacrosse, es un deporte canadiense, en realidad nacido de una práctica de juegos de polos originarios, los Choctaws, que jugaban al tol o al bagataway. En realidad era súper violento, obviamente, como toda práctica precivilizatoria y predeportiva era violenta. Y lo que había que hacer en esa época era o atravesar una línea con esa bocha o que esa bocha pegara en un palo. Hoy en día, todos los meses de julio se conmemora esta práctica entre las comunidades originarias en Canadá y se juega a la versión del deporte original, o sea, con mucho contacto. Y el lacrosse, lo que hay que hacer es, son 10 jugadores, 9 de campo y un arquero, trasladar esa bocha que es muy pesada, por eso tienen protección, hacia el otro lado y meterla en el arco contrario. No se puede caminar, se tiene que correr o pasar. Y me pueden empujar, mientras no sea de atrás, de frente, de costado y golpear en el stick, ¿sí? Para que se me caiga la bola. O sea que se dan palo lindo. Sí, se dan palo lindo. El reglamento de mujeres es uno de los deportes que está peleando, obviamente, para entrar en el comité, en ser reconocido por el Comité Olímpico. Está en eso, pero tiene que reformar las reglas. ¿Saben por qué? Porque la traba que tiene esta práctica es que el femenino no tiene contacto. Entonces, el Comité Olímpico es otro deporte. No, o sea, necesita que el deporte sea el mismo. Entonces, están en un trabajo, ahora en los World Games, lo que van a hacer, van a presentar un 6 versus 6 mixto, que están haciendo una prueba, para ver si en ese 6 versus 6 modifican algunas reglas. ¿Vieron como el rugby, que el 7 se hizo olímpico? Bueno, en este caso están buscando la misma cuestión. O sea, en vez de transformar las prácticas, la femenina o la masculina, están intentando en una mixta, claro, meter unas reglas que sean comunes. Bien. Una consulta teórica en realidad, porque este deporte, o por lo menos yo, para mí es reconocido. Por eso, no sé si les pasa a todos los estudiantes, pero yo, o sea, de verlo en películas, de verlo en la tele, Sí. de verlo, me parece reconocido. Sí. Por eso me genera la duda de qué tan alternativo sería. Porque yo ya Bueno. Siempre pasa lo mismo. A ver, perdón, pero no viste, me es genera esa duda. alternativo, ¿se entiende? Lo alternativo, la palabra alternativo se la ponemos nosotros. Es, digamos, es una propuesta conceptual. Claro. ¿Entiende? Es el deporte nacional de Canadá y en Estados Unidos es un deporte escolar y se juega en un montón de países. ¿Entendés? Entonces, como deporte no es alternativo. Como concepto, cuando nosotros decimos, lo vamos a introducir acá, que no existe, por eso yo hice esa salvedad al principio, nosotros le decimos alternativo, pero anda a decirle a un lacrosero que es alternativo. Mete mucho cine canadiense, Seba, es eso. Claro. Miren, esto, ¿qué pasa? Como es el deporte nacional de Canadá, dice esto, ¿dónde es el lugar donde se enseñan los deportes? O sea, donde se enseña la identidad cultural en las escuelas. Entonces, cuando quisieron meter esta práctica en la escuela, dijeron, así como está, no, imposible por el contacto que tiene. Porque lo primero que sucede en las escuelas es que se buscan prácticas sin contacto porque tienen que ver con un cuerpo civilizado, que se vincula de un modo tal, ¿sí?, que no infringe daño al otro. Por lo tanto, dijeron, el lacrosse como está, no lo podemos introducir. Entonces, psicólogos, pedagogos, profesores, qué sé yo, se juntaron e idearon el lacrosse. El lacrosse se idea para enseñar el intercross. El intercross se idea para enseñar el lacrosse
en las escuelas, se cambian los implementos, se quita todo contacto, y también a nivel federativo, hoy, a nivel federativo, hasta los 12 años se juega modalidad intercross. ¿Se entiende? O sea, con los otros implementos se juega modalidad intercross y después empieza el contacto después de los 12 años. Hay como una cuestión ahí con los 12. Cambia. El lacrosse no es, el intercross, perdón, no es un deporte escolar hoy. O sea, se juega en la escuela, pero es también un deporte aparte del lacrosse, que tiene su federación y también tiene equipos por fuera de la escuela. Claro, como el indoor. No, no porque el lacrosse tiene el box lacrosse, que es el indoor. No, este es otro deporte, se llama intercross. ¿Sí? Con la lógica del lacrosse, que en sus inicios se pensó para enseñar en la escuela, pero que hoy en día también tiene su práctica afuera, pero no está tan desarrollada y mucho menos mundializada. Chicas y chicos, este es el mejor deporte del mundo para mí, lo amo, por eso lo traigo de fanática nomás. Esto es fútbol australiano. Ahí ven un equipo femenino, 18 contra 18 en una cancha de 235 metros, oval. ¿Por qué me gusta este deporte? Porque no genera, o sea, no propone una habilidad exclusiva. Acá en esta práctica se debe, en la manipulación del balón, se debe, no es se puede, se debe. Correr, pegarle un puñetazo a esa pelota ovalada, patearla, ¿sí? Y pasarla o picarla en el suelo. ¿Qué significa? Y correr con la pelota en posesión. Y yo corro, o sea, si yo arranco a conducir la pelota, puedo correr con la pelota en posesión como en el rugby, pero no más de 10 metros. O sea, a los 10 metros tengo que hacer otra habilidad. O la pico, o la pateo, o la paso. ¿Sí? Por eso van a ver que las pibas cambian de habilidad, pero no es porque viene otra a amenazarla, es porque el reglamento la obliga a manipular de otro modo el elemento. Es recontra difícil jugarlo. Súper complejo. Claro, por esta versatilidad que tiene. Y encima tiene tackle. Es tremendamente de contacto. Lo han dado en la tele, yo lo he visto en la tele. Yo lo amo, me fascina, o sea, como espectacularidad me fascina. Fíjense, hay tackle entre la tetilla y la rodilla, o sea, no puede haber tackle francés, tackle a los tobillos. Y el punto vale 6 si se da en los palos largos, que parece una H, pero no es una H, en los palos largos, ahí vale 6, y ven que hay 2 postes más, entre el palo largo y el palo corto vale 1. Se juega en 4 cuartos. Bien, regular kabaddi. Regular kabaddi. Ustedes saben que nosotros desde Argentina, desde el 2011, venimos viajando a India a competir en kabaddi, y en el 2016 fue la primera vez que viajamos a jugar esta modalidad. Regular kabaddi se juega en ese rectángulo, es de vuelta una mancha, 7 contra 7, pero lo que hay que hacer es, entra uno, fíjense, el de rojo tiene que tocar la cantidad de jugadores que pueda y pasar a su campo para computar puntos. Los otros jugadores lo pueden agarrar, retener los 30 segundos para que no marque el punto. Y cuando se toca al jugador, el jugador sale de la cancha. Ven que ahora hay 4 porque ya le han tocado 3 al equipo blanco. Ahora va a entrar el otro, entra uno de blanco, o sea, se ataca en forma alternada. Tiene que activar el juego. Fíjense cómo toca la línea, ahí activa el juego, porque es la línea de activación de juego. O sea, ya ahí los otros lo pueden atacar. Mide, o sea, hay mucho amague. Bien, tocó con el pie o se desprendieron o hubo una infracción, no sé qué. Bien, eso es kabaddi. Nosotros acá en Argentina lo jugamos. Acá vamos a ver la otra versión. Esto es Circle Kabaddi. Hay femenino y masculino. Los 4 que están ahí se llaman stopper, no se pueden separar. El que entró tiene que tocar. Se juega así, en cuero y descalzo. Entra por esa línea media, pero por ese espacio de 5 metros que se llama pala.
Ahora vamos a ver un ataque. Entra, tiene que tocar a uno, no a varios, a uno el jugador. Tiene 30 segundos para hacer todo. Bien. ¿Ven que se desprendió el otro jugador? El stopper se puede desprender. O sea, lo interesante de esta práctica, de estas prácticas, es cómo interpela la idea de estoy en ataque o estoy en defensa. El atacante entra, pero un defensor se desprende y lo ataca. Entonces, eso es lo que genera adrenalina, ¿sí? Que yo no estoy completamente en defensa, en ataque, o sea, no tengo toda la hegemonía o la monopolización del ataque porque el otro me puede atacar en mi mismo ataque. Así que es súper raro, no es de contacto, sino que es de contacto, pero contacto y lucha. No es que me van a golpear, me pueden empujar, pero me van a retener, me van a hacer alguna llave, me van a inmovilizar los pies, etcétera, etcétera. Eso se llama Circle Kabaddi. Nosotros en el 2016 yo viajé a India con un equipo argentino, yo fui como manager y competimos, ese fue el último año, en esta modalidad también. A Punjab, India, que es... Bien, este no lo vamos a ver. Bueno, el Chukbal ya lo conocen. Sí. Lo único que les voy a decir, porque ya lo conocen, que nosotros le cambiamos la definición. Nosotros hoy decimos que el Chukbal no es un deporte de invasión de campos. ¿Por qué? Si bien es un deporte donde los jugadores juegan en campo compartido, como no hay intercepción de balón, si no hay intercepción de balón, no hay juego de media cancha. ¿Sí? Es un deporte no de invasión de campos, sino de intercambio de ataques. Es decir, como yo tengo que esperar a que uno ataque para poder recibir el balón o para poder neutralizar el ataque del otro, no hay juego de oposición. Esto lo inventa Hermann Brandt a propósito así, porque él era un estudioso. Él estudiaba, era un científico y un biólogo, perdón, que estudiaba lesiones deportivas en los deportes de contacto. Ha hecho estadística y tiene muchos estudios de eso. Bueno, el señor ya se murió, pero en su momento. Y entonces creó un deporte donde no se produjeran, a su criterio, lesiones deportivas. Entonces anuló toda posibilidad de ir encima del otro jugador, ¿sí? Para sacarle el balón. Y por lo tanto también anuló la intercepción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el balón solo cambia de equipo mediado por algo, por un pique en el suelo o mediado por el pique en el cuadro de rebote. Y de vuelta, no es de invasión, porque yo no invado el campo contrario para atacar el arco, porque ambos cuadros de rebotes pueden ser defendidos y atacados por ambos equipos. Así que ahí le vamos a tener que pedir a los clasifiquistas de deportes, Almond, Arnold, de Vis, que inventen otra categoría o la inventamos nosotros. Bien. El foul ya lo conocen. El foul lo que viene a poner de relevante en la práctica es cómo jugar leyendo con el rebote, cosa que el vóley no hace, porque cuando la pelota toca el suelo ya se computa el punto. Cómo jugar con el rebote, ¿sí? Cómo leer un rebote en un suelo irregular, como es el césped. Cómo participar una sola vez en la jugada, porque en los 3 toques yo puedo participar una sola vez, y cómo construir el juego a partir de que cuando cometo la falta tengo derecho a saque, ¿sí? Cómo se va equilibrando esta idea de jugar, cosa que no pasa con el vóley o con el tenis, que el que gana saca, el que gana saca, el que gana saca. Bien, hermoso deporte alemán. En Argentina, bueno, Ultimate ya lo conocen. Solamente voy a decir del Ultimate algo que dice un colombiano que escribió una tesis acá en nuestro país, Julio Correa. Dice que me parece súper interesante, dice que el Ultimate es el deporte mediado por el lenguaje. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente como los jugadores cobran su propia falta y como están mediados por el espíritu del juego, lo que tienen que aprender es a poder
generar, ¿sí? Un lenguaje Ah, todo. concreto y específico en la menor unidad de tiempo para cantar la propia falta, ¿sí? Y permitir que el juego siga. O sea, la propia falta o la falta del otro. Es muy interesante. O sea, el jugador de Ultimate es un analítico de la práctica, es un analítico, pero ese análisis lo tiene que poder depositar, ¿sí? En un discurso corto, concreto, preciso, donde pueda explicar, ¿sí? por qué está haciendo una llamada y diciendo que el otro comete falta. Muy interesante para la enseñanza, para generar estrategias vinculadas al diálogo, a la comunicación, a la escucha atenta, al lenguaje, a la palabra específica, al vocabulario, etcétera, etcétera. Muy interesante. Bien. Muy divertido. Bien. Corval, ya hablé del Corval. Lo que podemos decir, recogiendo el guante de lo que contaba hoy, que el netball es difícil porque yo igual, obviamente que soy una fanática del Corval, porque junto a dos profesoras más, Sandra Manuel y María José Caparelli, fundamos el Corval argentino, así que el netball allá. Es más, el netball nosotros le dimos una mano para laburar, le prestamos jugadores en su momento. El Corval para mí es súper interesante el reglamento, no solo porque juegan mujeres juntas, sino porque mujeres y varones, sino porque tiene toda una propuesta de equidad en la práctica que es muy interesante de trabajar internamente en las escuelas, y porque la historia de creación de la práctica estuvo muy vinculada a la educación. Es más, Nico Brocusen, que es el creador, era profe de educación física también, así que fue una motivación institucional también del Ministerio de Educación. El Corval se juega oficialmente en 80 países, ¿sí? Hay una movida a nivel mundial terrible y es uno de los deportes, junto al Ultimate, que en el 2014 fueron declarados reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué significa eso? Que están próximos a ser olímpicos. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico, obviamente, como se actualiza la sociedad, se actualizan las instituciones, está potenciando prácticas, por ejemplo, en este caso, que están vinculadas a la perspectiva de género y a la igualdad, etcétera, etcétera. No digo más nada. Listo. Al Arcigirol no lo vamos a explicar. Este es un amigo, Ramón Rey Gómez. Oh, joder, que no puedo salir. Hola. Ahí está. Vuelvo aquí y dejo de compartir. Bien. Uf, me doy la vista. Esperen que abro la ventana que se me cerró. Bien. Se hizo la luz. Bueno. Escucho ofertas. Tremendo recorrido hicimos, a alta velocidad. Rápido. Alta velocidad, sí. Sí, no queda otro. Bien. ¿Qué piensan? Muy interesante. ¿Me quieren preguntar? Aportar, criticar. Aprovechen. Decir. Buen día. Hola. Tengo una duda, Vale. que más o menos la fui respondiendo mirando los videos, pero algo que para mí o para mi cultura puede ser alternativo, para otro puede ser un juego tradicional, algo... Eso, esa era mi duda. No es una duda, es una gran certeza que estás teniendo. Es así. Exactamente Bien. así. ¿Sí? Por ejemplo, te vas a India, Kavadi, Coco, Atiapatia y un montón de otras prácticas más, son populares, tradicionales, rurales. Digo, fíjate eso. ¿Entendés? Te vas a Holanda, Bélgica, el Corval es tradicional. ¿Mm? Sí, A o ver. mismo dentro de una misma cultura. Por ejemplo, para mí el golbal, por decirte un deporte, para mí es alternativo, porque nunca lo jugué, nunca nada de eso. Sí, en realidad es como que, a ver, decir deporte alternativo es como un problema también, ¿eh? Es como un problema, porque
las prácticas en general, yo no conozco prácticas, o sea, hay muy pocas prácticas de las que investigué que no busquen la expansión. O sea, las prácticas deportivas, ¿sí?, se crean, se practican y de pronto hay como toda una idea, un empuje de expandirse, ¿sí?, de sumar adeptos, de sumar jugadores, de atravesar fronteras, ¿sí?, de continuar. ¿Por qué pasa eso? Porque como el deporte es cultura y también es apasionamiento y también son códigos de comunicación y de mensajes, cuando uno cree en lo que hace, ¿sí?, automáticamente necesita comunicarlo y sumar a otros a eso, porque hay toda una filosofía, una episteme, ¿sí?, ahí que subyace, que nos impulsa a generar conexiones cada vez más amplias. Entonces, yo no he encontrado deportes que no estén en desarrollo, o sea, la mayoría buscan seguir desarrollándose, ¿sí?, la mayoría. Obviamente pasa como el fútbol. El fútbol es el único deporte, así les cuento, a nivel mundial, que tiene más federaciones nacionales que países existentes. ¿Se entiende lo que digo? Una locura demencial, pero bueno, es así. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digo más federaciones nacionales que países existentes porque a veces hay confederaciones, ¿sí? Nosotros ya sabemos por las copas que hay. Entonces hay tantas instituciones, hay más instituciones que países existentes. Pero de igual modo, aunque sea a nivel local, regional, las prácticas buscan el desarrollo. Fíjense que cuando yo estuve, por ejemplo, que hoy les contaba, cuando no me acuerdo si fue la última o la anteúltima vez que estuve en Uruguay, estaban los chilenos que están haciendo kimball, haciendo difusión de su deporte allí. Bueno, ya ustedes me cuentan que Mabel Roca, que es la presidenta del NEDVAL, los invitó a venir. Nosotros con el Corval hicimos gira en el 2016, hicimos gira en Uruguay, estuvimos, dormimos en el velódromo, otra vez, es más, 2 veces fuimos, dormimos en la concentración del estadio, así que bueno, nada. Siempre hay una idea ahí de continuar expandiéndose. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda? No, primero si había posibilidad que pasaras en una lista a la profe los nombres de cada uno, porque así nosotros nos llevamos esto y a futuro si nosotros queremos pensar algún deporte lo podemos buscar, porque a veces uno es difícil encontrar ciertos deportes. No, yo pensaba un poco en esto, en la lógica de poder implementar algún deporte de estos en Uruguay, y evidentemente es muy difícil si querés implementar todos por el tema de que la población nuestra no es tan numerosa y capaz que en India, cualquier otro deporte, por la cantidad de gente que hay, en poco tiempo ya hay muchos equipos. Capaz que yo lo pensaba en cómo podríamos implementar esto en nuestro país y capaz que habría que seleccionar 2 o 3 que creamos convenientes, traerlos al ISEF y tratar de que todos de a poquito ir introduciéndolos en la escuela, porque a medida que vayan jugando, pero habría que ponerse de acuerdo en cuáles, para que siga esta lógica de que sean pocos y que, bueno, a medida que se vayan sumando personas y que se vayan estableciendo, se vayan asentando. Sebastián, sí, perfecto. Creo que dijiste la palabra selección. Yo te voy a agregar una palabra, criterios. A ver, cuando las prácticas no nacen porque sí, no nacen, yo mañana me levanto, listo, bueno, voy a insertar en Argentina estos 3. No, voy a insertar en la educación física estos 3 porque se me canta, no. En realidad siempre hay una problemática, ¿sí?, social, política, sensible, lo que sea, que te permite a vos, referente del espacio en el que estés, decir, che, necesitando. y si pruebo con otros, me pongo de acuerdo y pruebo pensar esto acá, a ver qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando a desarrollar el floorball
y no tuvimos éxito con el floorball, entonces terminamos volcados al corfball. Pero hay un montón de otras cosas, digo, trabajamos con el corfball, pero también porque había un impulso de la Federación Internacional de desarrollar el corfball en Sudamérica para anotar en el casillero que el continente sudamericano estaba teniendo corfball y eso le sirve al Comité Olímpico como registro de que están los 5 continentes. Desarrollo. Claro. Entonces, hay como un montón de factores, pero en términos concretos, esto que vos dijiste, las sociedades son como las personas, ¿no? Hay una cuestión ahí de el modo en que se piensan, se vinculan, se sienten, los gustos que tienen, ¿no? Y en ese contexto, vos, docente, profesor, en ese espacio en que estás, vas a encontrar en el termómetro qué podés pensar en ese espacio. Un aporte a eso capaz. He tenido distintas vinculaciones con deportes alternativos, pero como participante, como de que conocía, el Ultimate lo conocí cuando estuve en Alemania, me encantó y después averigué acá a ver si había. Y se estaba justo armando. Me arrimé, estuvimos entrenando, eso también se va. Hay muchos más deportes desarrollados en Uruguay de los que pensás. Después conversamos al respecto porque de una forma u otra tenemos una capacidad en Uruguay de tener como intereses muy diversos. Entonces yo no sé si les llegué a contar que encontré en el Parque Valle los domingos de mañana que se encontraban a hacer, ay, me olvidé el nombre, las armas grecorromanas. Ay, no me sale el nombre. No era drag... No, Dragwall, Wall no. No, usan escudos y espadas como de Sí, cartón y lucha. Jagger. Y no tenía ni idea. Y me quedé mirándolo un rato hasta que entendí cómo era que se jugaba. El Ultimate me pasó un poco lo mismo. No sabía que se jugaba, entré a averiguar, me encontré con otros profes que estaban practicándolo y estaban entrenando de forma sistemática. Y en verano se armaba también un grupo en la playa. A continuación, el verano siguiente, laburé en campamento, yo trabajaba en campamentos largos, campamentos de 6 días, y venía un grupo de adolescentes de 6 instituciones distintas, y con edades entre 14 y 18 años. Los espacios que nosotros teníamos en el campamento, sí, una canchita de fútbol, como siempre, que nunca puede faltar, estábamos cerca de la playa, íbamos todos los días, y además teníamos una cancha de arena. Hablando con los profes, les planteé de que si se podía, capaz que dentro de la propuesta, ir enseñándoles Ultimate, porque teníamos los discos, ¿viste? No teníamos los discos buenos, teníamos los discos de esas playas. Pero capaz que enseñarles y ver si eso podía llegar a ser un contenido transversal para ir. ¿Vieron cuando vas a la playa y hay gente que se pone a jugar al fútbol, pero hay gente que no le gusta? Bueno, como otra posible práctica, como otra posible actividad de esos momentos libres que no tuvieran actividad, ir enseñando, porque yo había aprendido los contenidos de pase, los contenidos de juego, los contenidos de predeportivos y todo, y ver si eso prendía, si eso gustaba por las características del Ultimate, de que no tenés un contacto, de que no tenés del juez, ¿no? Que es súper interesante, y a partir de ahí conseguimos, sí, bastante afiliación a la idea, y terminamos los últimos 2 días con un campeonato de Ultimate. Pero porque un poco ellos se fueron colgando, les gustó y salió. Entonces, a ver, en esto que decía Miriam, ¿no? De a veces un poco como que el contexto te va dando un poco Sí. Vos sabés que hay 2 cosas. O sea, vamos a posicionarnos en la educación física, digo, salgamos del terreno de lo que le gusta a la gente o lo que la gente hace, porque la gente hace de todo. Acá la gente hace desde CrossFit hasta cualquier cosa hace. Hay inventos de prácticas. Últimamente hay una especie de vorágine de inventos de prácticas nuevas, que muchos son juegos, algunos no están reglamentados y dicen que es deporte. Hay mucho en la viña del Señor. Pero digo, vayamos a la educación física. Lo único que nosotros tenemos que reconocer que toda enseñanza es situada. Si es situada, significa que cuando vos pensás y definís los contenidos de enseñanza, tiene que ser en función de la cultura de la comunidad en la que vas a enseñar.
Entonces, ¿cómo sabes vos qué le podés enseñar? Conociendo, por supuesto, conociendo a ese grupo etario en el que estás empezando a ser profe, o sos profe, o asociación. Entonces, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, primero hay deportes que no pueden faltar. ¿Por qué? Porque son más civilizados. El deporte, en definición de Elías, ¿sí? El propósito es la civilización, es un proceso civilizatorio. Entonces, hay deportes que son por lejos más civilizados. El Ultimate es uno de los más civilizados. El Chukbal es uno de los más civilizados. El Korfball es uno de los más civilizados. O sea, en mi educación física, estos tres no pueden faltar. O sea, más allá de lo que el contexto me pida, yo sé que en términos de lo que tiene que enseñar la educación física con respecto a la disposición corporal para las relaciones con otros y otras y otros, no puede faltar. Entonces, en ese contexto, empiezo por ahí. Esto lo tengo claro. Ahora, en función de lo que de la comunidad educativa, yo lo que hago como docente, porque sigo siendo docente de lo que ustedes dicen liceo, nosotros decimos secundario, sigo siendo docente secundario. ¿Sabes qué hago? En el primer mes hago como una especie de catálogo, hago una especie de venta de prácticas. O sea, todos los días que voy enseño mínimo 2 deportes nuevos. Entonces el pibe en el primer mes terminó viendo, no sé, 30 prácticas. En ese espacio, en secundaria, yo trabajo en sexto, último año, son grandes, toman decisiones, trabajamos en equipo. En ese espacio, yo lo que hago con ellos es digo, bueno, ahora pensemos sobre qué prácticas nos interesa profundizar la cosa. Y definimos sobre qué profundizar. Como nuestro diseño de la provincia de Buenos Aires no nos pautan qué deporte tengo que enseñar, sino nos dicen qué características tienen que tener. ¿Sí? No qué deporte, qué características. Y está muy fundado en la socialización, en la perspectiva de género, ¿sí? Y en la construcción, ¿sí? De un hacer corporal y motor que permita la comprensión del espacio de práctica. Entonces, como está muy situado ahí, yo puedo elegir mucho. O sea, me puedo mover, tengo esa posibilidad, esa oportunidad. Entonces ahí lo que hacemos es, elegimos de forma colectiva las prácticas en las que vamos a profundizar. Y entonces termina siendo el espacio de enseñanza no solo situado, sino incorporando la opinión y la cultura de la comunidad, y en paralelo, algo que no me olvido nunca es que la enseñanza tiene que ampliar el horizonte del acceso a los bienes culturales. O sea, es mi deber. O sea, es mi deber que la escuela le brinde, ¿sí?, al estudiante información a nivel global, porque hoy en día existe la cultura global gracias a Internet, gracias a la posibilidad. Entonces, esto que me preguntabas vos, Sebastián, decime el nombre, porque así, bueno. ¿Vos una consulta? Sí, Diego. Dale, verdad que te corto, lo que pasa que en breve tengo que volar. O sea, das muchas opciones también y está bueno porque cuanto más opciones, en alguna calza. Exacto. Al hacer un recorrido amplio, algún interés hay. Exacto. Después te quería preguntar por la mancha esa que funciona con disparadores, la hindú, si sabes, si te acordás del nombre. La que uno corre, la que uno puede correr por donde quiera y el otro corre en una sola dirección. ¿Cómo? K-H-O, separado, de vuelta, K-H-O. Coco. Bien. Bárbaro, gracias. No, era con K. No, yo quería comentar. Entiendo, yo creo que evidentemente el criterio, me parece que el criterio de género es uno de los primeros para la selección de qué o cuál deporte elegir, ¿no? Y creo que también habría que pensar también, hay algunos de estos, como vos decías, por el contacto, que en la escuela no sería difícil que entren, y también algunos por el terreno de juego, también sería difícil que puedan ser aplicados de repente en algunas escuelas donde los patios son muy chicos o algo. Pero yo lo pensaba más que nada, sea un criterio, sea el otro, lograr establecer alguno que pueda jugarse a nivel, ponerle interescolar, que logre encontrar una solidez. Porque sí es cierto,
yo le presento un abanico y cada uno va por un lado. Pero en esta lógica de que nosotros no somos millones y millones de personas, en donde, bueno, yo presento en la escuela un juego y con que juegue uno por escuela, ya en tantas escuelas tengo miles de niños jugando. Nosotros funcionamos en una lógica un poco más reducida. Entonces, capaz que entrar, además hay muchos de estos deportes que pueden ser previos de otros. Por ejemplo, todos los que eran con red parecidos al voleibol, vos querés llegar al voleibol, los podés meter todos. El que era parecido al básquetbol también puede entrar como un juego predeportivo de básquetbol. Hay muchos que se pueden ir mezclando. Me indigno con eso. Esto da para más, Miriam. O sea, no, pero... Vamos a armar una mesa de debate, pero necesitamos otro horario. Sí, no te vayas indignada. Sebastián, la gente no quiere toda ir hacia el voleibol. ¿Por qué le vamos a proponer? No, pero yo no dije toda hacia el voleibol. Mi lógica es lo que puede ser aplicado, no. A mí, yo siempre me gusta pensar en lo práctico. O sea, me encanta lo que debería de ser, pero me gusta lo concreto. Está perfecto lo que decís. Lo que te puedo decir es esto. No lo puedes hacer solo. Lo tenés que hacer con otros. Yo ya te dije 3 deportes que no pueden faltar en la escuela. ¿Vos querés hacer algo que genere una movida a nivel general? Tenés que ir a por los deportes que la escuela puede alojar. Pero tenés que ponerte de acuerdo con otros. Si querés, te cuento rápidamente, pero la estrategia es en equipo. Es, hola, profe, vos, nosotros 3, listo. Vos estás en esta escuela, vos estás en esta escuela. La más rápida, bien. Vamos a pensar en esta práctica, listo. Vamos a tratar de que lo aprendan, listo. Después generamos encuentros, sí. Yo así empecé con el Corval, pero en paralelo yo hacía capacitaciones a nivel nacional, capacitaciones en espacios ministeriales, en Secretaría de Deporte, bla, 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 bla. Me recorrí los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires porque justo trabajaba en Secretaría de Deporte de la provincia. Entonces, utilicé el espacio para meter todos los deportes y llegué a todos lados. Y ahí empecé a tener gente que se apasionaba y referentes, ¿sí? Para empezar esta red que vos sabés que necesitas. Perdón, última cosita. Primera cuestión, te veo con ganas. Después escribime y te tiro más ideas. Pero primera cuestión, el primer apasionado tenés que ser vos, ¿sí? Nunca podés cooptar la pasión del otro si no se te ve la tuya. Entonces, el primero que tiene que creer sos vos. Segundo, tenés que construir un discurso que legitime lo que vas a proponer. Siempre. Hay una idea no es persuasión, pero hay una idea de construir la convicción en otro, ¿sí? Que eso se hace con discurso. Por eso mucha gente que hace deportes alternativos en nuestro país no logra cosas porque no creen que lo teórico y el armado de discurso forma parte del desarrollo. Cuanto mejor sos discursivamente, ¿sí? Y encima lo refrendás con tu cuerpo puesto ahí, te vas a dar el taller gratis, te vas a Uruguay a dar un teórico a las 9 de la mañana el viernes, ¿entendés? Si no lo refrendás poniendo el cuerpo, pagás la nafta para llevar los palos de Corva a la otra punta de la provincia de Buenos Aires, te haces un viaje de 800 kilómetros sola con otra profe, con lluvia de noche para llegar a las 4 de la mañana a un pueblo chiquito así de 5 tipos que te escucharon 20, nada más. Pero bueno, digo, eso es lo que hace que se tejan redes. Digo, apasionamiento, convicción y cuerpo, ¿sí? Fumando de acá diciendo, no, el Corval es esto, tampoco. Esto, discurso, cuerpo, ¿sí? Y acción. Perdón si están grabando esto, corten todo. Llegamos tarde a esa parte. Corten todo. Pero bueno, a lo que me refiero es que es un conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque para que en un espacio se vayan abriendo las puertas, nosotros en un principio decíamos, nos cierran las puertas, rompemos la ventana. Éramos tan violentas, porque en los primeros inicios de la cosa hay que poner todo el tiempo. Digo, nunca lo hicimos solas, estábamos convencidas de lo que había que hacer, estudiábamos mucho. A ver, si yo quiero que esto entre en un club, estudio al club y veo por dónde entro. Si quiero que entre en la escuela, estudio a la escuela.
y veo por dónde. Si quiero que entre en un ministerio, en una secretaría, veo todo lo que hacen, cómo piensan la política de ellos, y me meto con un discurso que interactúe. Lo alternativo, sin relación con lo existente, con lo convencional, no existe. Porque vos tenés que dialogar con lo que hay. ¿Por qué? Porque como todo virus, se transforma desde adentro, nunca desde afuera. Miriam, Sí. pero esto es como un criterio para entrar, no es que compartas el mismo discurso, en realidad es como el criterio para entrar lo que decís, ¿no? Es como estudiar el contexto, es como estudiar el contexto para llegar a ese lugar, a poder plantear el deporte alternativo. Yo creo que viene relacionado con lo que decía Seba de con cuál. ¿Con cuál? Exacto. La selección, hay múltiples aspectos para determinar una selección. ¿Sí? Yo ya te dije 3 que yo sé que en Argentina son prioritarios. ¿Sí? Para mí el Ultimate educa de un modo que no educa ninguna práctica. ¿Pero por qué? ¿Por cómo se juega? No, por el espíritu de juego, la norma número 1 del reglamento. ¿Entendés? La gente que juega Ultimate es especial. ¿Sí? Es especial de verdad. ¿Sí? Es especial de verdad. ¿Entendés? La gente que juega Corval es muy distinta a la gente que juega Ultimate. Pero puede jugar con mujeres en un modo respetuoso que no juega, no sé, el vóley, digo. Sí. Y lo de para entrar, que me decía no sé quién que me preguntaba, hay que estudiar el contexto. Toda acción de intervención necesita el estudio del contexto. No existe la intervención sin el contexto. Y además, esto que decías del apasionamiento y de la convicción, si yo quiero realmente, o me parece interesante difundir determinada práctica, no solo la tengo que conocer, no solo la tengo que haber practicado, sino la que tengo que dominar, pero como todo, ¿no? O sea, en cuanto más apasionado estoy yo por aquello que estoy como transmitiendo, más se me trasluce, más se me traduce en mi forma, y más importante al resto le parece que eso es, importante no sé si es la palabra, pero eso pasa mucho. Han tenido distintas experiencias, seguro ustedes como docentes, donde capaz que en un ámbito había algo que no se hacía, pero vos lo llevás con determinado impronta, determinado encanto, determinado apasionamiento, y hay gente, no todos obviamente, pero hay gente que dice, esto está buenísimo, vamos a seguir haciéndolo. Porque ahí se da entonces esa magia, ¿no? Entre eso que vos llevas porque lo estás dando a conocer, y esa situación que había en ese contexto. Yo he tenido experiencias muy positivas en torno a eso, de darle a la tecla, ¿no? También, porque por eso está buenísimo esto que dice Miriam, de cuanto más amplio sea el abanico que yo tengo para mostrar y para compartir con los estudiantes, más chance de que el apasionamiento por la educación física, en el amplio sentido de la palabra, encuentre su espacio, ¿no? Entonces, nosotros venimos hablando de otros temas, pero un poco en relación a esto, porque ellos están terminando una evaluación en relación a deporte adaptado, que el objetivo era difundir y experimentar lo que eran los deportes adaptados para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, que ellos pensaran de qué forma aterrizar eso. Bueno, acá es justamente otro abanico posible y necesario de pensar eso. El ámbito de las personas con discapacidad, soy muy amiga de la gente del deporte paralímpico. Acá el presidente Gustavo Borro, cuando quieran aprender de eso, lo llaman a él, que es un capo. Y fíjense cómo dialogamos mucho entre nosotros. Todo lo de los deportes raros y el deporte adaptado, nosotros charlamos. O sea, esta charla que estoy teniendo con ustedes, la tenemos por teléfono con gente que milita esto y que no tiene todo resuelto. Estoy hablando del presidente de una federación nacional. No tiene todo resuelto. ¿Entendés? Entonces, son cosas, porque el deporte es una cultura, como toda cultura es dinámica. Y como todo bien cultural se actualiza con la actualización de las sociedades.
Entonces, lo que antes parecía, nosotros como que nos quedamos con la definición del deporte vieja, ¿no? Como que la federación es algo que no se mueve, y ahí estático, inmóvil, como que la regla es algo que no se mueve, estático, inmóvil. No es verdad, los reglamentos cambian. El rugby de hoy no es el rugby de hace 20 años atrás. Hoy es un rugby de backs, antes era un rugby de forward, con muchas formaciones. O sea, las prácticas cambian. Lo que me había quedado con una idea de lo que estaba diciendo Magela y se me fue. Ah, ahí va. Creo que ella acaba de decir algo muy interesante. Esto de que traducir con el cuerpo, ¿sí?, lo que quiero, hacia dónde voy. Eso de la traducción, nosotros antes en el deporte no hablábamos del cuerpo y hoy hablamos del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo como construcción simbólica y social. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Desde qué perspectiva me estoy parando yo a hablar hoy de deporte con ustedes? No estoy parada en la perspectiva biológica, ¿sí? No estoy parada en el deporte que dice la regla es ajena porque es del adulto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del deporte como práctica social, como bien cultural, ¿sí?, y como reflejo de una construcción, ¿sí?, simbólica o de una construcción del cuerpo. Entonces, como me paro ahí, y no estoy hablando de la educación corporal, tampoco, ¿sí?, que es otra rama, otra perspectiva, yo digo, tomo cosas que no se pueden dejar de lado, tomo cosas, ¿sí?, y las pongo a dialogar con esto que es el campo deportivo. ¿Está bien? Y otra cosa que no se pueden olvidar es que cuando van a esto de la educación como derecho, o sea, ¿por qué la perspectiva de género? ¿Sí? ¿Por qué prácticas civilizatorias? ¿Por qué prácticas donde se media el lenguaje, la comunicación, la escucha atenta y vigorosa por algo que otro está diciendo? ¿Por qué? Porque pensar la educación como derecho, no el derecho a la educación como derecho, como dice Pablo Pinó, que cuando puedan escúchenlo, que es un grosso, se trata de no del interés del pibe, sino de construir, además del interés del pibe, otros intereses posibles que amplíen su cultura. ¿Mm? Sí, como una cosa así. Miriam, te vamos a agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo este aporte. Un placer conocerte también, porque no te conocía. Mandale un beso a Gustavo Borro de Magela de Uruguay, que con este nombre seguro me recuerda, porque ya nos conocimos con el handball en silla. Lo amo, es amigo, querido, compañero, hemos compartido congresos en la época en que él empezaba con el handball en silla. Bueno, ya nos enfrentamos en las canchas con Gustavo. ¿En serio? ¡Qué grande! Un saludo. Ahora lo llamo. Bueno, ese tipo es un capo. Ese tipo, él le dice los rengos, lo voy a citar como le dice él. Se tira los rengos acá al cuerpo así, si los rengos quieren subir una escalera, dice, quiero subir la escalera, bueno, voy tranquilo, agarrá la silla vos que yo me llevo el rengo al hombro. Ese tipo es ese tipo de cosas. Es un grosso mal, tiene el mejor programa para personas con discapacidad en el distrito de Almirante Brown, tiene más de 300 personas con diferentes discapacidades en diferentes prácticas y lo sostiene hace un montón de tiempo. Es una bestia, es una bestia. Yo lo amo, lo admiro, lo quiero. Así que le mando saludos. Vale, buenísimo. Bueno, vamos cerrando por acá, Ulises, el agradecimiento entonces. Muchas gracias, Miriam. No, de nada. Gracias por todo. Gracias. Estuvo muy bueno, Perdón por mi falta de lenguaje muy protocolar y muy formal. Están acostumbrados igual. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Si Eva quiere hacer algo nuevo, que me avise, charlamos, yo le tiro. Le vamos a pasar. Les mando un abrazo enorme. Chao. Chao. No, gracias a vos.